Amazonía peruana. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Buenas noches, Iquitos. Buenas noches, mundo. Buenas noches, amigos de Pro y Contra, la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Les saludamos desde la orilla del río Amazonas, una de las maravillas naturales del mundo y donde tratamos de vivir en armonía con la naturaleza. Usted forma parte del programa más plural y biohumanitario del mundo. Compartimos con ustedes la esperanza de un mundo mejor, de una vida con menos discriminación, más tolerancia, donde la distribución de la riqueza sea más amplia. Somos parte de este universo diverso, de esta naturaleza que ratifica su belleza de todas las sangres. Vamos rumbo al bicentenario y queremos encontrar junto a todos ustedes el paraíso terrenal. Somos Pro y Contra, la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Muchas gracias por su preferencia. Les dejamos con Jaime Vázquez Valcárcel, listos para la polémica, el debate, la información, el entretenimiento, el análisis. Buenas noches, amigos televidentes, nuevamente con ustedes listos para comenzar el programa de hoy. Indicarles como todas las mañanas o todas las noches, perdón, que estamos en canal 103 de Cablevisión para la ciudad de Iquitos y también de Nauta, que estamos en Cablevisión, y evidentemente también estamos en todas las redes sociales, como ustedes nos pueden escuchar y ver todas las noches. Un agradecimiento especial para todos nuestros televidentes, nuestros seguidores. Hoy vamos a regalar, ahí está Carlos Morillo, me pasas el libro de Gerald Rodríguez, que es un libro importantísimo, un poemario de Gerald Rodríguez, autor loretano, y vamos a regalar este libro para quien nos diga, nosotros hemos puesto en el avance, pero para que nos diga qué dato, qué fecha histórica se recuerda, se celebra hoy en Loreto, en la Amazonía peruana, y qué sucedió en esta fecha. Estoy preguntando bien, de repente yo también me estoy como que confundiendo. Que nos digan qué acontecimiento histórico para Loreto, para la Amazonía y para el Perú se celebra el día de hoy, se recuerda el día de hoy, y que sucedió hace muchos, muchos años en la frontera de nuestra patria, en la frontera de nuestra región también. Así que a las personas que tengan ese dato, me escriben inmediatamente y se va a hacer acreedora a la persona que conteste bien a este poemario de Gerald Rodríguez que editó Tierra 9. Así que, amigos seguidores, les invitamos a decirnos qué se celebra el día de hoy en la región Loreto y se debería celebrar en el país, en verdad. Hoy vamos a tener un programa interesante también porque queremos reflexionar sobre la dificultad, la casi nula posibilidad que tenemos los amazónicos, los peruanos, de ponernos de acuerdo, y cuando discrepamos, que lo hagamos con, no digo moderación, con vehemencia, está bien, pero con sustento, con conocimiento y sin atacar, agrediendo a quien piensa diferente a nosotros. ¿Y por qué esta situación? ¿Saben por qué? Porque en los últimos meses se ha producido un hecho que a mi manera de ver es interesante en toda la región Loreto, en toda la ciudad de Iquitos especialmente, con este movimiento que emprendió el padre Raimundo Portelli y el administrador del Vicariato Apostólico de Iquitos, Miguel Fuertes, en donde todos nos unimos para una causa común. ¿Cuál era la causa común?
conseguir que se instale planta de oxígeno que evite que la gente muera por la escasez, por la falta de este producto. ¿Sí? Un domingo el padre Raimundo inició una colecta, el padre Miguel Fuertes siguió en esta iniciativa y toda la gente de Iquitos, de Loreto, del Perú y del mundo se unió ante esta iniciativa y a partir de allí la presencia del padre Raimundo se intensificó y se diversificó, porque Raimundo antes de esa colecta ya estaba haciendo el trabajo que viene haciendo hasta hoy y viene además trabajando en sectores sociales donde evidentemente el Estado o el privado no llega a atender a la gente, ¿sí? Pero ante esta colecta y ante esta iniciativa, el padre Raimundo, como decía, se fue metiendo a cosas políticas que además son inherentes a la condición humana y a la condición de sacerdote, pero si antes le llamaban para bendecir algún local partidario, hoy le llaman para estar presente al lado de algunos candidatos. Y el padre, en su afán de proselitismo religioso, no se niega y va con todos. Y cuando ya se mete en esos terrenos, comienzan a hablar cosas de él que evidentemente tienen un gran componente político. ¿A qué viene todo esto? A lo que nosotros hemos publicado el día de hoy en el diario Pro y Contra, de dos aspectos. El primero de ellos, referido a la campaña del padre Raimundo, que lo viene haciendo hace más de 20 años, con aquello del trote de solidaridad. El padre Raimundo Portelli ha hecho un trote de solidaridad para conseguir fondos para las acciones sociales que desarrolla dentro y fuera de su parroquia, como es un albergue para ancianos, un albergue para gente que está metida en droga, un albergue para gente que tiene problemas de VIH, es decir, un trabajo inmenso que nadie lo hace en Quito, hay que decirlo, ¿sí? Entonces, el padre ha respondido y ha dado además una especie de informe donde indica que se ha recaudado 100.000 soles más que el año anterior y solamente haciendo una difusión en redes sociales y haciendo el trote de solidaridad de manera virtual porque las circunstancias no permiten hacerlo físicamente, ¿sí? Y entonces estas expresiones del padre Raimundo han provocado que la gente muestre su solidaridad también con el padre Raimundo, diciendo, les voy a leer, Juan José Bardal Estello dice, extraordinario personaje nuestro padrecito, siempre haciendo cosas para ayuda social de nuestra localidad. Tenemos mucho que aprender de su dedicación y sencillez, que se mantenga con salud y siempre nos acompañe. Robert Cubas Meléndez dice, definitivamente la prensa y la población de Loreto sabe quiénes son, siguen abusando de su libertinaje de expresión, pues guste o no la figura notable y aceptable en todo el sentido de la palabra es Raimundo Portelli, solamente su actuar va acompañado de sus obras. Eso le da autoridad con respeto, admiración y consideración que quienes deberían tenerlo hace tiempo lo perdieron, por lo que me parece desatinado, dice, despectivo y burlesco el título de la información, deberían retractarse, porque nosotros estamos informando que el padre Raimundo recaudó 263.000 soles con trote virtual, nuevo milagro de Raimundo ponemos. Y también Alfonso Manuel Herrera dice, no me cabe palabras para agradecer a este hombre de Dios, quien dirige una de las parroquias de la Iglesia Católica por su desinterés y gran amor al pueblo de Iquitos. Dios siempre lo guarde y bendiga por toda esa gran obra social que cumple no como algunas autoridades corruptas que abusan del hambre, enfermedad y pobreza de esta región. Fernando Grandes Piña dice, reconozco que no
¿sabes quién es tu padre? Dice, no, no entiendo ahí qué es lo que está diciendo, pero sigo leyendo algunos comentarios sobre el trabajo del padre Raimundo. Richard García Oyumbi dice, muchas bendiciones a todos por su gran apoyo al padre Raimundo, la obra continúa. Luego, el mismo diario Pro y Contra, que es de la plataforma informativa de la Amazonía peruana, publica una noticia del padre Miguel Fuertes, que es el administrador del Vicariato Apostólico de Iquitos. Y el padre Miguel Fuertes se refiere a Escazú en una entrevista que le hemos hecho aquí en el programa, amplia entrevista, el 28 de agosto, día de San Agustín, y él ha recordado que llegó a Iquitos un enero de 1983 y desde ahí se enamoró de la selva y ya viene 37 años en esa ciudad junto con los padres agustinos trabajando, pero le pedimos su opinión sobre Escazú. Y él dijo, personalmente sí creo que debemos dar pase al Tratado de Escazú. Lo que me preocupa que quienes más se oponen son los que hicieron que la selva esté como esté. Son las empresas extractoras quienes sacan la madera, el oro, el petróleo, los que más se oponen. Pasé por Santa Rita y sé de eso. Incluso nos tocó a nosotros iniciar la concientización de lo que estaba ocurriendo. Señaló a título personal, no de la iglesia, el padre Miguel Fuertes. En entrevista con Pro y Contra Digital, dice la nota, dio a conocer que no existe ninguna información sobre el nombramiento del nuevo obispo, refiriéndose a otro tema, porque desde que falleció el obispo Miguel Olartúa, el Vaticano no nombra a su reemplazo. Pero eso es un tema administrativo del vicariato y de la Iglesia Católica. Pero conocida esa posición del padre a favor de la firma del acuerdo de Escazú, y el padre ha participado en la campaña de obtención de dinero para comprar las plantas de oxígeno, conocida esa apreciación a favor de Escazú del padre Miguel Fuertes, Carmen Valle dice, me pregunto si los que opinan aquí y le han leído el acuerdo, a ustedes no le da derecho de referirse a una persona y agredir. La verdad, cada vez me caen tan mal algunos loretanos que no fundamentan y su opinión es agredir al opositor. Antonio dos Santos dice, estudien y trabajen porque hagan lo que hagan, el gobierno jamás te apoya en nada, es una humilde opinión. Willy Vega Valles, padre, se pasó de bruto. Vaya a pedir perdón a Dios por vender su alma a la corrupción. Yo leo estos comentarios que inclusive unos critican el trabajo periodístico que nosotros hacemos en Pro y Contra, porque ahí está una opinión de este señor que emplea términos que a mi parecer son inadecuados, y por eso venía el comentario al inicio del programa. Tan difícil es ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, tan difícil es oponernos, contradecirnos, discutir con quien consideramos contrario a nuestras ideas o a nuestras posiciones, sin insultar y sin decir nuestra verdad, sin ofender con términos peyorativos hacia el que piensa diferente a nosotros. Todo el mundo está politizando y polarizado. Es una guerra entre actores. Ambas partes esconden intereses y por tanto no hay consenso, no hay salida consensuada. En cualquiera de ambos casos, a favor o en contra, en cualquiera de las situaciones nos arrepentiremos como siempre ha sido nuestra historia. Ángel de Jesús dice, lo concreto es que debemos proteger y aprovechar de manera sustentable nuestra Amazonía. Personalmente aún no he leído el acuerdo. Necesitamos desarrollarnos, pero de manera responsable para que nuestros bosques más adelante no sean solo recuerdo. El mismo Ángel Gómez Portocarrero dice, claro, como cura extranjero, apoya lo que le conviene por siglos a la Iglesia Católica. Juan M. Rodríguez Dagua dice, fuera de acá, padre. Raúl Cornejo Coya dice, debería fundamentar su posición. Lamentablemente tenemos la experiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos totalmente ideologizada. Adriel Caro Pacaya dice, él está de acuerdo porque vive de las ofrendas y diezmos de la iglesia. ¿Cómo opinaría siendo un agricultor? No a Escazú. Dani Cifuentes Talexio, siguiendo con la coherencia,
se tendría que escuchar con mayor amplitud al vicariato. Luis Ángel Maldonado Albán, calladito te ves más bonito, le dice al padre Miguel Fuertes. Y una serie de comentarios que van en este mismo tono de oposición y de casi insulto al padre Miguel Fuertes. Dorothy Machua de la Cruz dice: vayan al Amazonas y el Ucayali, donde les pagaron una miseria a los agricultores por cada parcela y ahora son dueños de todo el caserío. ¿Quién lo hizo? Una ONG, por Dios, los que sabemos la realidad y somos de la selva misma, no estamos de acuerdo a ver que alguien me diga por qué, si quieren conservar la Amazonía, no enseñaron a los mismos pobladores a aprovechar de sus propios recursos para su bienestar. No, claro, a ellos les convenía botarlos de ahí, porque ahí está la platita, pedazo de ladrones. Eso es lo que son y no saben de qué hablo. Calladitos mejor están. Entenderé su ignorancia. Efrosina González dice: ni hablar, padre, aquí sí discrepamos, no a Escazú, dice Efrosina González. Carlos Maidana dice: si se aprueba Escazú estaremos sometidos a la legislación supranacional. Léenlo bien y verán que el problema de Arequipa con las mineras es un chancay de 5, totalmente perjudicial, y estaríamos a merced de las ONGs. Damián Rodríguez dice: sus padres, como le dice el padre, este es un sacerdote más que lleva la plata sin hacer, dice una grosería. No saben las iglesias católicas, escuchen bien, llevan el 35% del presupuesto nacional. Carlos Hurtado López: con el respeto que se merece, creo que el padre debe dedicarse a su iglesia. Wilson Jiménez: no a Escazú. Estos miserables saben que si se aprueba nos fregamos. El extranjero no nos dejará hacer nada en nuestra propia casa, mientras ellos, como extranjeros, vivirán muy bien con la ganancia de las ONGs. Mario Min: no curita, no a Escazú. Zapatero a tu zapato. Rudy Arimuya: hoy en la actualidad los líderes socialistas y comunistas ya no se aguantan las lecciones que genera el capitalismo. Toditos los rojetes del bloque socialista amazónico ya no se aguantan la angurria del capitalismo. Ahí es para darse cuenta que los comunistas son unos vendepatrias y que el Foro de Sao Paulo, su núcleo político, traidores llama a quienes están por la firma de Escazú. Y venía a cuento esta situación que yo les digo, porque evidentemente esta discusión que se da en estos términos no contribuye a desarrollarnos como sociedad y no contribuye además no a vivir en paz, en que todos estén haciendo volar palomitas y que todos tengan pañuelos blancos, nada de ello, sino de respeto mutuo. Hay que ser críticos, ácidos críticos, pero con esos términos no llegamos, creo, a ninguna parte. Es mi opinión y vamos a desarrollar el programa en estos momentos con los temas que ya les hemos planteado. Electrooriente te informa. Estimado cliente, desde la facturación de agosto de 2020, si eres beneficiario del bono electricidad, se aplicará en tu recibo de luz el subsidio de 160 soles, otorgado por el gobierno mediante el decreto de urgencia 074-2020, para ayudarte en el pago de tus recibos pendientes por consumo de energía eléctrica, realizado en los meses de marzo a diciembre de este año. Verifica si accedes al bono electricidad ingresando el número de suministro que figura en tu recibo de luz en la página web de Electrooriente S.A. o en la página web de Ocinarmin. Juntos venceremos el coronavirus. Electrooriente, generando progreso. Voy a leer algunos comentarios también que me dice Haroldo Linares Cambero. Dice: Jaime Antonio Vázquez Valcárcel: ¿es necesario que se lea tanta sandez? Precisamente lo leí para demostrar lo que dije al inicio, nada más, porque en otras circunstancias no me paso leyendo lo que bien dice Haroldo Linares Cambero. Es tanta irracionalidad, o sea, y lo que quería graficar era tal situación. ¿En qué sentido? Si el padre hace una colecta, es el Dios. Si está a favor de Escazú, es el diablo. Así de absolutas son las cosas, así de extremas son las cosas.
¿Por qué la Iglesia Católica es buena cuando hace colectas para el oxígeno? Y es mala cuando está de acuerdo con la firma de Escazú. Yo siempre digo acá, la Iglesia Católica es una de las instituciones que tiene el mayor poder predial en el mundo, el que tiene mayores propiedades. Pero no se puede negar el trabajo filantrópico que hacen, como tampoco se puede cegar diciendo que están con olor a santidad. Pero no es la Iglesia solamente. En este caso yo he tomado el ejemplo de dos representantes de la Iglesia Católica para indicar o para verificar que si eso hacen con gente que realizó un trabajo importante en la ciudad de Iquitos para tener la posibilidad de una planta de oxígeno, imagínense cómo es que vamos a estar en otras situaciones. A eso me refería yo cuando les decía, ¿por qué en un caso aplaudimos a rabiar y en otros le tiramos barro insensatamente sin ningún fundamento? Y recibo las expresiones de Haroldo Linares Cambero, que ha agregado: la ignorancia es un mal ejemplo que aqueja a nuestra sociedad. Muchos opinan sin conocer por lo menos lo básico. Vergüenza, es verdad. Miren, con este tema de Escazú, que es el que vamos a tratar dentro de algunos instantes, con este tema de Escazú, hay gente que ni ha leído el acuerdo y se opone al acuerdo porque ha escuchado que dice que con eso vamos a reducir nuestra soberanía y que ningún proyecto importante se va a poder desarrollar. O del otro lado también, se ponen a favor de Escazú porque creen que eso va a contribuir a sostener o a asegurar el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la información, el derecho a preservar el medio ambiente. Y todos opinan de acuerdo a la opinión que escuchan. Entonces, eso evidentemente no contribuye en nada a tener una posición concreta y además una posición de discusión hacia el tema que nos viene. La Iglesia Católica va a seguir siendo Iglesia Católica con o sin Escazú. Las ONGs van a seguir siendo lo que son con o sin Escazú. Porque nosotros decimos, hoy las ONGs en bloque están a favor de este acuerdo. Pero esas ONGs que están propiciando la ratificación del acuerdo y que luchan por la transparencia, que luchan por la diversidad, que luchan para el respeto y la tolerancia hacia el otro, lo que están haciendo les pinta de cuerpo entero. Y varias ONGs, desde las más millonarias hasta las menos poderosas económicamente, que tienen su sede en Iquitos, saben que de este acuerdo de Escazú ellos van a tener posibilidades de conseguir financiamiento. Está bien el financiamiento porque no se puede negar el trabajo importante de las ONGs, pero no pueden predicar la tolerancia, la discrepancia, la transparencia cuando ellos no lo son. Hacen foros ahora por el acuerdo de Escazú, invitan a todos los que están de acuerdo. ¿Y dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está la discusión de contrarios? Ellos hacen sus foros y en los últimos 15 días todas las ONGs que tienen que ver con la Amazonía se han despertado. Y no es que acá querramos decir, nosotros hemos sido no, en pro y contra, el 13 de julio se sacó la primera portada a favor del acuerdo. Luego la segunda portada en contra del acuerdo. En todo el acuerdo. Y las ONGs, a quienes les va a favorecer el acuerdo, hay que decirlo también, hoy han dejado de lado la tolerancia, han dejado de lado la diversidad, han dejado de lado la transparencia, si alguna vez lo tuvieron, y nos quieren meter el pensamiento único.
Todos a favor de Escazú, marchen a favor de Escazú. Hay que estar a favor de Escazú, si no, nos salimos del escenario internacional. Momentito, con o sin Escazú, si no elaboramos un proyecto propio de desarrollo regional, vamos a estar fritos pescaditos. Y esa focalización y ese arrinconamiento que se da en torno a Escazú, precisamente va a impedir que nos pongamos de acuerdo para proyectos importantes de desarrollo. He preguntado al inicio del programa, y voy a leer después los comentarios seguramente, qué fecha se celebra, qué fecha importante se celebra o qué acontecimiento importante se celebra el día de hoy. Y Zuleika Díaz Pinedo me dice la llegada de Simón Bolívar al Perú. Me refiero a la región Loreto, el 1 de septiembre de 1932. Mira, Rosana Panduro también te está diciendo la llegada de Simón Bolívar al Perú. No, Rosana, no, señorita Zuleika. He dicho que es un acontecimiento importante para la región Loreto, para la Amazonía peruana y ubicada en la frontera. Busquen ahora mismo, googleen, aunque sea 1 de septiembre de 1932. Vamos a conversar con Fernando Montalbán de ese acontecimiento que ocurrió en 1932 en la frontera colombo-peruana, un 1 de septiembre. Vamos a conversar de este tema con Fernando Montalbán, porque antes me indican desde la producción Carlos Morillo y ya estamos en comunicación con el ingeniero Cristian Pinasco, quien se opone a la firma de Escazú y que ha realizado diversos foros, ha realizado diversas reuniones con autoridades regionales para oponerse a este acuerdo, a esta ratificación del acuerdo de Escazú, que está en la cancha de la Comisión de Relaciones Exteriores en primer momento del Congreso de la República, y si allí es aprobado, pues va a tener que ir al Pleno y en el Pleno ser ratificado. No sabemos si es que van a darse estos hechos, pero lo cierto es que el ingeniero Cristian Pinasco en los últimos días se ha convertido en el vocero del no a Escazú. Vamos a escuchar entonces si ha cambiado su opinión, si ratifica su opinión o si se ha radicalizado el ingeniero Cristian Pinasco con todas las opiniones. Pero le quiero dar una buena noticia antes de entrar a conversar con el ingeniero Cristian Pinasco. Primero saludarle. Ingeniero Pinasco, buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Saludarte y saludar a toda tu gran e importante audiencia, no solo en la Amazonía, sino en todo el mundo. Exactamente, muchísimas gracias. Ingeniero, debe estar un poco tranquilo usted, porque claro, hay personajes que piden la firma del acuerdo de Escazú, pero hoy el señor Hernando de Soto ha hecho pública su posición diciendo que no conviene al Perú firmar Escazú y por lo tanto el Congreso no debe hacerlo. ¿Eso le habrá calmado un poco a usted? Mira, a nosotros nos calma primero de que los loretanos estamos cada vez más conscientes, unidos, de que defender nuestra soberanía, y cuando lo digo eso es, y quiero reconocer a los valiosos loretanos que una fecha como hoy, en el año 1932, han recuperado Leticia, también de un tratado, este tratado Salomón Lozano, un tratado que se firmó a escondidas de la ciudadanía, así como se firmó este acuerdo hace 2 años, casi exactamente, y donde muy pocos conocían, y si solo conocían este grupo de organizaciones cerradas, que ahora se dan de los señores que han abierto supuestamente el espacio y el espectro para debatir, pero como bien has dicho hace un rato, solo debaten entre ellos mismos, o sea, se ponen a discutir los señores de los que están apoyando Escazú entre ellos mismos. Nosotros cuando hemos entrado en esta posición firme y clara, Jaime, a principios de julio, hemos sido contundentes, primero en una discusión interna en el Colegio de Ingenieros en Loreto, después eso se llevó a una discusión nacional del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, tanto así que el Colegio de Ingenieros a finales de julio, cuando nosotros hacemos el foro, y ese foro participaron los gobernadores de la Mancomunidad Amazónica, también mostrando su posición firme de rechazo a Escazú. En ese momento, el decano nacional del Colegio de Ingenieros hace pública el pronunciamiento donde ya el Colegio de Ingenieros había fijado una posición a nivel nacional de rechazo a Escazú. Y nosotros, ese documento recién se termina de hacer público a la opinión pública el 28
invitamos al señor Fachín e invitamos a un representante de la ONG PSDA. Así es que le hemos dado espacio para que ellos se expongan y de igual manera también nosotros en la misma cantidad hemos tenido expositores. Así es que no vengan a engañarnos a ellos que en este momento que ya están desesperados, porque evidentemente se les ha desenmascarado el tema, se les ha caído la careta, porque si bien es cierto, Escazú en el fondo puede tener un bonito discurso, un bonito mensaje que nos llega a todos de protección ambiental, pero ya también lo han dicho públicamente y lo han dicho, por ejemplo, la ONG esta de los Osito Pandas, WWF, creo que se llama, sí, sí. Es una ONG alemana. Esta ONG en Chile le han emplazado al gobierno chileno, pretendiendo que el gobierno chileno termine de firmar el acuerdo de Escazú, que ellos han retirado su firma y donde le están pretendiendo exigir. Y ahí, en el pronunciamiento público, en los medios de comunicación, si tú googleas, ingresas nada más, el representante de esta ONG dice claramente que Escazú básicamente es un documento de defensa de los defensores ambientales, de los ambientalistas. No es, como nos quieren pintar, un tema de protección del medio ambiente, porque para eso nosotros... Ahora, pero los ambientalistas también realizan un importante trabajo, ¿no? No hay que desdeñar de los ambientalistas, porque son precisamente que luchan... Nadie desdeña eso, Jaime. Nosotros no estamos en contra de la protección ambiental, por el contrario. Mi formación, por ejemplo, como profesional y loretano, es eso, cuidar mi selva, cuidar mi Amazonía. Pero tampoco no nos van a venir a imponer desde el enfoque internacionalista, porque lo que buscan ellos es internacionalizar. El mensaje es internacionalizar la Amazonía. O es de todo el mundo o no es de nadie. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestro espacio, que Dios, como algunos han dicho, Dios nos ha dado a nosotros esa maravilla que es la naturaleza amazónica, con muchas riquezas, y los señores que no lo cuidaron en su momento, ahora pues pretenden adueñarse de nuestra Amazonía, ¿no? Ese es el mensaje que un ciudadano, por ejemplo, le escuché en la televisión decir el día de hoy. Ahora, ingeniero, pero hay una cuestión importante ahí. La cancha está en el Congreso de la República y en el Congreso de la República, valgan verdades, se hace respetar una posición con la votación y también con la presión. ¿Qué información tiene usted sobre este tema? Usted nos ha dicho que en septiembre se tiene que ratificar en el Parlamento, es la fecha límite. ¿Cuál es la información? La Comisión de Relaciones Exteriores, ¿ya saben la conformación ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque claro, ustedes están haciendo politos, están haciendo foros, movilizaciones virtuales y todo ello, pero si no llegan al Congreso y no se escucha su voz en el Congreso, va a servir de nada. Mira, te comento, Jaime, eso es lo que dices, es cierto. Podemos nosotros cacarear desde acá y si no nos escuchan los congresistas jamás va a poder avanzar, pues lo mismo que nada. Claro. Para eso nosotros en la plataforma, que es la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, viene trabajando con la mancomunidad amazónica. Estamos hablando de un bloque ya de 6 regiones. De 5 regiones de estas 6 que están muy activas, excepto la de Huánuco, que por su tema de salud se ha mantenido un poco al margen, pero las 5 regiones, te estoy hablando de Loreto, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y San Martín. Las 5, nos hemos juntado en un espacio que ahora le denominamos la Coordinadora Macrorregional Amazónica. Y es además, cada uno de nosotros está trabajando con sus congresistas en sus regiones para poder tener una posición firme. Acá en Loreto ya hemos logrado un avance importante. Públicamente, y nos está respaldando en eso, es el congresista Leonardo Inga y el congresista Fernando Meléndez. La congresista del PREPAC, si bien es cierto, ha dicho que ella va a apoyar nuestra posición, ella todavía no puede hacer pública su posición porque ellos están en una bancada y en su bancada les han dado la libertad de todavía esperar las posiciones que tienen. No ha tomado una decisión la bancada, pues. La bancada no, pero antes sí tenían una posición a favor de Escazú, han retrocedido y más bien nos están escuchando. Nosotros hemos tenido con ellos una reunión con sus asesores y sus representantes legales en lo que corresponde a materia, bueno, asesores legales en realidad, y ellos ya han retrocedido en esa posición firme que estaban de apoyo a Escazú. Y básicamente los que en el Congreso están apoyando actualmente son el Frente Amplio y el Partido Morado, que evidentemente el Partido Morado es un partido vinculado al gobierno, que no le va a dar la espalda, y el otro movimiento, el otro partido es el Frente Amplio, que evidentemente está direccionado por este congresista Arana, que tiene ONGs e intereses
Ahora, hay una posición política que ustedes están asumiendo de lucha para que no se firme Escazú, pero esa posición política tiene algún sustento técnico porque déjeme decirle, no se ha escuchado decir, bueno, el artículo tal es que afecta a la soberanía, el artículo tal es que da mucho poder a los organismos no gubernamentales y nos pone a expensas de las comisiones internacionales. No pueden haber elaborado ustedes, ingeniero, desde la Comisión del Desarrollo de Loreto, de la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, perdón, un informe técnico, un sustento técnico para la reafirmación de su oposición a la firma de este acuerdo. Claro que sí, Jaime, hemos hecho eso. Es más, el doctor, el abogado Juan Manuel del Águila tiene un informe amplio donde detalla cuáles son los puntos críticos de los artículos contradictorios a los cuales nosotros hemos hecho nuestro público rechazo. Y él hace claramente alusión a los artículos donde está bien detallado, por ejemplo, en uno de los artículos cuando te habla ya no al ciudadano, al peruano, que debe, por ejemplo, observar cualquier proyecto ambiental en el país. Eso le da ya la posibilidad de cualquier ciudadano del mundo, cualquier turista, es más, un ecuatoriano, un chileno, cualquiera puede venir acá sin dar razón alguna. Es más, ni siquiera tiene que ser ciudadano, puede ser cualquier organización. Y esta posición además les deja sin piso a los propios líderes indígenas porque su proyecto o la ley que a ellos les beneficia, que es la ley de consulta previa, estaría también cuestionada porque recordemos que los tratados están por encima de las leyes internacionales. Entonces, cuando este tema se habla del ciudadano, del indígena, del hombre aborigen que es de la Amazonía, y la ley que está por encima de eso habla de un poblador que puede ser cualquiera del mundo, un ciudadano del mundo, hay una contradicción muy marcada. El otro aspecto es, por ejemplo, cuando se habla en uno de los artículos, yo no tengo a la mano el artículo porque este tema lo discute específicamente el doctor Juan Manuel, y lo han discutido largamente los doctores, por ejemplo, el doctor Ángel Delgado, Javier Olaechea, Luis González Posada y otros internacionalistas que conocen bastante de este tema. Pero si a mí tú me pides documentación de esta, yo te alcanzo, te vengo y te expongo sobre los documentos que han hablado los expertos. Ahora, ingeniero, y nosotros... ingeniero, ¿y por qué se ha acuñado? Creo que desde el lado de ustedes también, pero desde el otro lado se argumentó eso. ¿Por qué aquello de vendepatria al que está a favor o en contra del acuerdo? Eso no es un término que contribuye a un debate serio, ¿no? No, nosotros no estamos en esa posición de discusión realmente. Nosotros hemos dicho claramente, y si tú ves nuestro fanpage, que es la Coordinadora para el Desarrollo de Loreto, básicamente el mensaje que damos es que cuidemos nuestro territorio, que cuidemos nuestro espacio, porque mira, vamos a hablar, te voy a hablar en términos no de tecnócrata, ni de ingeniero, ni de nada, te hablo como un ciudadano normal, como cualquier mortal que se preocupa de algo. El proyecto de interconexión eléctrica se ha caído. Pero no es por Escazú. No es por Escazú, pero se cayó por la intervención de los ambientalistas. Una de las razones. Primero, y eso conocen muy bien, por ejemplo, los congresistas que estuvieron en ese momento, que conocen bien toda la historia. De alguna manera, una debilidad de la empresa que ganó el consorcio, que ganó pero si hay un proyecto que no respete el medio ambiente, está bien que triunfen los ambientalistas, porque ya basta con destrozar el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, le digo... Déjame, Jaime, ponerte una pauta en ese sentido. Cuando tú dices triunfa el estudio de impacto ambiental, hay que tener mucho cuidado. Más bien, eso le ayudaron los ambientalistas a esta empresa, y eso lo conoce muy bien, por ejemplo, el ingeniero Jorge Foiquino Meras, que ha sido congresista por esas fechas, que las ONGs o los ambientalistas terminaron salvándole a la empresa, porque esta empresa, cuando tiene un problema financiero, la empresa que había ganado la interconexión eléctrica, ellos tuvieron un problema de financiamiento para poder cumplir su ejecución del proyecto, y ya desde Europa le habían dicho a ellos que no iba a caminar para que den el siguiente paso, y el gobierno peruano tenía la obligación de resolverle ese contrato, y darle al segundo ganador, como corresponde en cualquier proyecto de consorcio, de concesión que se estaría dando. Lo que pasó ahí es que dilataron tanto el tiempo y observaron los ambientalistas el estudio de impacto ambiental posterior a esa fecha, dándoles a ellos la posibilidad justamente de
de agarrarse en esa parte y con eso terminan demandando al gobierno peruano. En realidad los ambientalistas le hicieron el gran favor a la empresa, que era la que tenía la obligación de poder ejecutar ese contrato, ¿no? Así que, pero además ese estudio de impacto ambiental que el mismo Ministerio del Ambiente y el propio gobierno se pronunció posteriormente a la fecha, evidentemente con eso la empresa concesionaria terminó siendo favorecida por esos ambientalistas que observaron en un estudio de impacto ambiental que habrá tenido sus deficiencias, porque nosotros como loretanos y como peruanos jamás vamos a permitir que se haga un proyecto además de afectando el medio ambiente. Y yo te pregunto una cosa, Jaime, ¿acaso unos postes iban a contaminar tanto? Te pregunto, unos postes que iban a traer un tendido eléctrico. O sea, esa sí, es una pues, exageración. no, una pero ¿sabe qué? que nos hacen permanentemente a nosotros para tenernos simplemente como unos quieren vernos a nosotros como unos meros indígenas. No, pero eso del proyecto, ingeniero, pero eso del proyecto de electrificación de la red eléctrica para integrarnos a la red eléctrica nacional, precisamente las comunidades indígenas se oponían porque decían, ¿por qué el Estado va a sembrar postes para que pasen los cables hacia Iquitos para dar luz y a nosotros no nos dan luz? O sea, eso también, eso más allá de que se sacó, se mimetizó con eso de que no, porque dice que van a perjudicar a los pajaritos, más que eso era, señores, si hacen un proyecto de desarrollo para que dé luz a Iquitos, ¿por qué nos van a dejar a oscuras a nuestro pueblo por donde pasa el poste? Eso me parece Pero, una... Jaime, eso es un tema que se podía resolver, evidentemente, Claro. porque tiene una línea de esa capacidad, ya jalar un ramal es mucho más sencillo. Entonces, claro. su concesión de ellos inicialmente era para jalar un tendido hacia un punto, no era ya difícil, estando por ahí, es como que pasase por la avenida de mi casa un tendido de corriente y yo posteriormente como un usuario lo solicite, y eso pasa en cualquier comunidad. Yo creo que eso no era la justificación, más bien hubo una oposición férrea para que el proyecto no se termine de ejecutar, eso ha sido claro, y así se ha visto además la misma posición con el tema de la hidrovía, que se ha caído y donde solo le consultaron a los indígenas, como si los demás ciudadanos de la región Loreto no existiéramos. Y esa es una realidad que permanentemente desde el mismo Ministerio del Ambiente y del mismo gobierno central termina pasando, dando importancia a un sector minoritario, dejándonos al resto de costado sin hacernos las consultas como correspondería. Dos preguntas en esta parte de la entrevista, ingeniero. La última sobre Escazú. Este mes de septiembre es decisivo para lo que decide el Congreso, ¿no? El 26 es el último día que tienen los pro Escazú para poder lograr que este objetivo se concrete. Nosotros tenemos la seguridad y certeza que no se va a llegar a ese objetivo. ¿Por qué te digo, Jaime? A ver, ¿por qué? Primero, porque nosotros ya hemos dejado esa posición firme desde Loreto que ha sido replicada en las demás regiones y hoy por hoy ya tenemos una reunión con el presidente del Congreso la próxima semana y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y además con los portavoces de la bancada. O sea, no nos estamos quedando sentaditos acá. Estamos yéndonos a Lima y dejar firme nuestra posición ante los que van a decidir finalmente. Entonces lo que corresponde es ir allá y decirles, señores, Escazú a nosotros nos va a terminar retrasando más de lo que estamos. Porque si antes, sin Escazú, se han tirado 2 proyectos abajo, lo que viene ahorita y además están detrás de ellos los ambientalistas es la carretera a la costa. Y nosotros como loretanos y además como profesionales del Colegio de Ingenieros vamos a defender ese proyecto a capa y espada. Perfecto. Sí. Y por esa parte yo sí quiero agradecer públicamente a los 2 congresistas, tanto a Leonardo Inga como a Fernando Meléndez, que han puesto sus buenos oficios, que a pesar nosotros que no somos partidarios de ninguno de los movimientos de ellos, pero sin embargo ha puesto sus oficios y se ha puesto a disposición como ciudadanos para nosotros lograr ese objetivo de poder llegar a más congresistas. Ahora, si usted agradece a los congresistas que ha mencionado, no quiero utilizar ese término, pero se opone frontalmente a los sacerdotes que están por la firma del tratado, ¿no? Ha sido duro con la iglesia usted. No, para nada, yo soy respetuoso de la iglesia, soy católico ferviente, respeto, le escuché el otro día al padre Miguel cuando fijó su posición, claro que sí. Yo soy una persona respetuosa, no solo de él, de todas las personas que en su momento han fijado una posición. Mira, todos somos loretanos, Jaime, lo que tiene que pasar es que hay cosas que podemos diferenciarnos o tener diferencias claramente marcadas, pero hay cosas que nos deben unir. Y nosotros desde acá, desde este espacio
desde la ciudadanía y en este espacio en el que estamos, nos ofrecemos a poder brindar nuestro apoyo. Escazú se acabará en un mes y después de eso, ¿qué viene? Hay que seguir mirando el futuro con esperanza. A eso iba mi segunda la segunda parte de esta pregunta y la última de este diálogo con usted, ingeniero. ¿Por qué no nos unimos para botar a las dragas que contaminan el río Nanaya? ¿Por qué no nos unimos? Porque evidentemente nuestra posición sigue siendo de defensa del medio ambiente y nosotros si nos llaman para poder desarrollar cualquier actividad... Pero habría que unirse entonces. O sea, los que están a favor o en contra de Escazú están en contra de la contaminación. Hay que unirnos para salvar de la contaminación a los iquiteños, ingeniero. Yo te pregunto, ¿corresponde a los ciudadanos estar haciendo eso cuando corresponde realmente a las autoridades tomar decisiones y tomar el toro por las Pero es igual con Escazú. Corresponde al Congreso. Usted podría decir, no, eso de Escazú corresponde al Congreso. Dejemos que ellos hagan. Ahora se ha comprado el pleito de Escazú y a mí no me parece mal que se compre el pleito. Pero ¿por qué no comprarse el pleito de la contaminación del río Nanay? Nos podemos sumar a la campaña de defensa de Nanay, podemos sumarnos en la campaña de defensa de cualquier otro espacio y nosotros estamos llanos a eso. Es más, el día que llamaron a la ciudadanía se fueron varios de nuestros compañeros a sumarse a esa campaña que han hecho. Sin embargo, además yo te quiero decir, tenemos que cuidar el medio ambiente, clarísimo está eso, pero también como yo digo, solo los ambientalistas están atacando muchas veces a los formales. Y ahí sí hay que ser claros, porque en esta oportunidad, ¿dónde están justamente esas grandes ONGs que gastan ingesta cantidad de dineros en publicidad y en recursos, cuando deberían estar más bien defendiendo lo que debe suceder? El río Nanay es nuestra principal fuente de vida y de agua, entonces ¿por qué no nos sumamos? Yo como ciudadano, sin ningún cargo alguno, me puedo sumar a la campaña que haga cualquier compañero y cualquier loretano en defensa de nuestros recursos, sin ningún problema acá. Pero en este momento, Escazú evidentemente lo que va a lograr es fortalecer a los mal llamados defensores ambientales, que no son otras cosas que esos asusadores que buscan impunidad en las cortes internacionales. Para nosotros queda clarísimo que eso va por Escazú. Y así lo vamos a decir con claridad, les duela y les duela, y vamos a decirlo en su cara como corresponde, porque nosotros no defendemos ningunos intereses. Somos loretanos que queremos esa carretera que no está a la costa, y por ese camino vamos a ir, Jaime. Bien. Ingeniero, ha sido escuchada su palabra. Le invito a escuchar mañana el programa porque vamos a tener a quien está a favor de Escazú. No es una autoridad de la Iglesia Católica, pero acá somos, digamos, bien pro y contra y escuchamos ambas versiones. Muchísimas gracias y a esperar el 26 de septiembre para ver si celebramos o si lloramos desde su punto de vista. Gracias, ingeniero. Gracias, Jaime. Yo celebro tu posición, que esa es la posición correcta de todo periodista, de llamar a las partes, no como a las ONGs que ahora han hecho la pinta en este último mes de abrir su foro, cuando ese foro le abren para ellos mismos. Hace poco nomás han hecho en la CGTP un evento que le han llamado conversando, pero conversando entre ellos. Yo he podido conversar con el señor Manuel Coronado Lino, que es secretario general de la CGTP a nivel nacional, y donde ellos, por ejemplo, ahí han indicado que, por ejemplo, Coronado está en contra de Escazú. El secretario general de Loreto, quien además es parte de la directiva de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, está en contra de Escazú. Pero, sin embargo, a nivel nacional, todo este aparato vinculados a las ONG han hecho un curso donde le han llamado a Mariano Castro, le han llamado a las ONGs A, B, C, y entre ellos han dado su discurso a favor y donde no le han permitido a la gente discernir y tener las cosas con claridad. Donde le pregunten lo que tú me has dicho. ¿Dónde y en qué artículos de la ley está contra la soberanía? ¿Dónde y en qué artículos de la ley se dan derechos a los defensores ambientales por encima de ti, Jaime, y por encima de mí? Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Como cualquier gente que estaríamos pintados en nuestro propio territorio. Entonces, yo te agradezco y agradezco a la gente que está a favor y en contra, pero que respetuosamente expone sus posiciones. Y por ahí alguno pregunta, ¿y a quién representa este señor? Yo, en primer lugar, como tú bien sabes, Jaime, soy un ciudadano más, que no tiene interés político, que simplemente quiere defender su región porque se ve frustrado cada vez más, invadida por gente que viene y nos maltrata y con otras oportunidades que otra gente decide por nosotros. Las minorías terminan decidiendo por nosotros y eso es lo lamentable. Y eso basta solo ahorita ver o bajarte en el sistema de contrataciones del Estado, donde ven los contratos de toditas las obras o de todos los servicios, a la gran cantidad son gente o empresas de fuera de la región y dejando sin posibilidades a los conregionales. Pero hay que también por eso, decirlo, pero ahí ¿no? está, pues por eso no diga que no tiene interés, todos tenemos interés. Su interés es eso, que se entregue las obras principales a empresas de la región. Eso es un interés suyo y es un interés de muchos empresarios, ¿no?
el único interés, porque no voy a decir que voy a construir esta carretera, la cosa es un imposible, eso vamos hablando con claridad si por este lado se va. Pero si ponemos claros ejemplos, por ejemplo, Jaime, en relación, por ejemplo, al tema de este mercado que está construyéndose en Belén, van 5 años ahí y son empresas que ni las conocemos ni sabemos quiénes son y vienen de vez en cuando y se van. Lo mismo con el puente sobre el río Nanay y lo mismo ha pasado con el hospital Iquitos. Y son obras que terminan entregando a gente foránea y que nosotros no sabemos ni quién construye. Finalmente, cuando yo digo eso, es mi posición, es que esa posición no la he dicho desde ahora, la he dicho desde el momento que yo soy vicedecano del Colegio de Ingenieros, que se dé oportunidades a los profesionales que hemos nacido acá, que nos hemos formado acá y que hacemos empresa acá. Tú has hecho empresa acá, Jaime, y conoces lo difícil que es vivir y pelearte acá con mucha gente que viene de afuera y termina menospreciando al valor que existe en la región. Perfecto. Ingeniero, este tema no se agota, en verdad. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Jaime. Saludos para todos. Buenas noches. Buenas noches. Fue el ingeniero Cristian Pinasco, representante de la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, que es la que ha tomado el liderazgo, la batuta de esta oposición al Acuerdo de Escazú, en la que están la mayoría de gobernadores regionales de la Amazonía y que han mandado a hacer polos, han hecho campañas, se reúnen con el gobernador. Ahora bien, el gobernador de Loreto se opone al Acuerdo de Escazú. ¿Por qué se opone al Acuerdo de Escazú? Porque él mismo ha dicho que van a dar la posibilidad a las ONGs de que sigan frustrando nuestro desarrollo. Pero ese gobernador, él mismo firma convenios con las ONGs. Entonces uno dice, por lo menos hay que tener coherencia en ese sentido. Si las ONGs son malas, no hago nada con las ONGs. Pero aquí nosotros decimos, hay muchas ONGs que con el prurito de luchar por la juventud, luchar contra la droga, luchar por la equidad de género. Pregunto, a ver, desde mi posición de mestizo y todo, ¿cómo hay que luchar por la equidad de género en las comunidades indígenas? ¿Cómo viven las comunidades nativas en su relación hombre-mujer? El comportamiento machista de los nativos, ancestral, ¿cómo se va a evitar? Y hay ONGs que viven para lograr el desarrollo de la educación y la salud, para hacer mensajes de concientización a la gente sobre la salud. ¿Y cómo miden esa concientización? Y vienen 50 años haciendo lo mismo. ¿Y no hay concientización? ¿Seguimos en ese nivel? Si tanto trabajan por la educación las ONGs, ¿por qué somos últimos en comprensión lectora hace más de 20 años? ¿Es que su trabajo está fracasando y su sueldo sigue aumentando? Más de 100 ONGs vinculadas a educación hay en Loreto. Y esa posición que yo tengo contra las ONGs que se han vuelto mercantilistas, digo, correcto, están mal. Pero yo estoy de acuerdo con la firma del Acuerdo de Escazú, con la ratificación, porque lo mal que hagan las ONGs no me va a mí impedir que señale mi posición a favor de ¿qué? De un derecho fundamental, que es el acceso a la información, que es el acceso a la justicia, que es el acceso a la información sobre el medio ambiente y el derecho de los indígenas. Que ratifique Escazú, claro. Y que detrás de esa ratificación de Escazú se escondan ONGs hipócritas vinculadas a la iglesia, a mí no me hace mal decir que estoy a favor del acuerdo. No estoy a favor de la iglesia, no estoy a favor de esas ONGs, pero sí estoy a favor de un acuerdo en donde se consagre un derecho que es materia prima para mí, para mi profesión y para mi condición de ciudadano. Por eso. Y quienes piensan lo contrario, que me refuten, que me digan, pero que digan también en qué artículo del Acuerdo de Escazú, de los 26 que tiene, se renuncia a la soberanía cuando se ratifica precisamente que las partes, los estados, se tienen que poner de acuerdo. Y cuando se dice que se va a ir a la Corte Internacional y todo ello, eso es cuando intervienen los estados. Pero cuando hay contratos privados, no se va a la Corte Interamericana, no se va a la Haya, no se va a estas cortes internacionales. No nos metan cucos ni de uno ni de otro lado.
No nos metan demonios con el cuento del Dios. Esa es mi posición con Escazú. Y si me dan ahorita, tiene el plazo hasta el 26 de septiembre el Congreso. Y por lo que se nota, que en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se va a discutir en primer lugar y se va a votar para que pase al Pleno, parece que no se tiene los votos suficientes para su ratificación. Si allí se detiene, vamos a ver qué pasa. Se van a terminar, se van a ir las ONGs de Loreto si no se firme el acuerdo de Escazú. Mentira. Ellos van a buscar otros vehículos, otros cánones para su financiamiento. Eso van a hacerlo. Y nosotros mirando, viendo cómo trabajan por la educación cuando se benefician de la educación. Esa es la situación. Voy a tener la conversación con Fernando Montalbán dentro de algunos instantes todavía, Carlos Maurilio, sobre el 1 de septiembre de 1932, conocida como la toma de Leticia. Un hecho histórico. Miren, ¿en qué trabajamos? En consolidación de nuestra autoestima regional, en consolidación de nuestra dignidad regional. Si usted es digno, nadie le va a proponer cosas indignas. Si usted es digno, siempre va a estar con la frente en alto defendiendo su posición y a veces quizás una posición errada, pero siempre con la frente en alto. Hoy debería ser el Día de la Dignidad Loretana, por el hecho histórico de 1932, que se produjo en Leticia, la llamada toma de Leticia, donde unos peruanos se fueron a tomar Leticia. Y eso determinó que por más de 200, exactamente creo que si no me falla la memoria, 297 días, Leticia estaba en manos de los peruanos. Hasta que vino un tratado Salomón Lozano por Augusto B. Leguía y se entregó Leticia a Colombia. Ya vamos a conversar con Fernando Montalbán de este tema, pero para que se den cuenta que también hay varias vertientes. En las memorias, y se ha recordado mucho eso en las memorias de Gabriel García Márquez, se deja entrever que el problema limítrofe entre Perú y Colombia fue por un problema de faldas entre un militar peruano y un militar colombiano. Y eso evidentemente no es certero con la historia. Pero ya vamos a hablar de ese hecho histórico en algunos momentos, porque ahora quiero indicarles que hay una información que me llega desde Electrooriente, Carlos Maurilio, desde cerca de 400.000 hogares beneficiados con el bono electricidad solo en la concesión de Electrooriente. Son familias peruanas que viven en nuestras fronteras y comunidades nativas a donde llega el servicio eléctrico en las 4 regiones amazónicas, Loreto, San Martín, Amazonas y el norte de Cajamarca. Bono electricidad de hasta 160 soles que otorgó el gobierno a usuarios residenciales focalizados para cubrir los montos de sus recibos por el servicio público de electricidad, que comprende consumos pendientes de pago registrados en el periodo marzo de 2020 a diciembre de 2020 y que no estén en proceso de reclamo. Son 391.815 hogares beneficiados en la concesión de Electrooriente Sociedad Anónima, cuyo consumo promedio fue hasta 125 kilowatt mes durante los meses de marzo 2019 a febrero 2020 y no más de 150 kilowatts de consumo promedio durante los meses de enero y febrero 2020. 5.452 familias de comunidades nativas de la frontera con Ecuador recibieron bono de electricidad. Más de 5.000 familias de las localidades fronterizas con Ecuador que son atendidas con el servicio eléctrico a cargo de la Gerencia Regional Amazonas Cajamarca de la empresa Electrooriente fueron beneficiadas con la entrega del bono de electricidad. Manifiestan su agradecimiento al gobierno por este gran apoyo en tiempos difíciles debido al alto número de afectados por la pandemia provocada por el COVID-19. En Nambavalle y Balsas, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, en la frontera con el Ecuador, llegamos a 2.294 familias. En Imasa, territorio de comunidades Aguajún, en el departamento de Amazonas, las familias beneficiadas fueron 2.131 y en Santa María de Nieva y anexos, en la provincia de Condorcanqui, se alcanzó a 1.027 hogares, refirió el gerente general de Electrooriente, ingeniero Martín Salazar Rojas. En total, el bono de electricidad en el ámbito de la Gerencia Regional Amazonas Cajamarca alcanzó a 130.270 hogares. En Loreto, 87.412 familias beneficiarias del bono electricidad. De igual modo, en Loreto, a las 87.412 familias beneficiadas con el bono electricidad, 5.876 pertenecen a las provincias de Ramón Castilla y Avarí, zona fronteriza con Brasil y Colombia, mientras que en los distritos de la provincia de Maynas la distribución de familias beneficiadas es como sigue: Iquitos 13.382, Punchana 11.209, Belén
Belén 9.184 y San Juan Bautista 28.897. Distribución de hogares beneficiarios a nivel de provincia de Loreto. En las provincias beneficiarias son Maina 66.487, Requena 6.921, Ramón Castilla 5.876, Ucayali 4.088, Loreto Nauta 4.040. En total, los beneficiados son 87.412. En el ámbito de la Gerencia Regional San Martín, el bono alcanzó a 174.133 hogares, correspondiendo a Moyobamba 54.630, Tarapoto 48.912, Bellavista 46.876 y Yurimaguas 23.715. Los que, sumados a Loreto y Amazonas Cajamarca en la concesión de Electrooriente, asciende a un total de 391.815 hogares. El gobierno, respondiendo a la necesidad de las poblaciones vulnerables, promulgó el decreto de urgencia número 074-2020 que otorga excepcionalmente y por única vez un subsidio monetario por usuario de suministro eléctrico de hasta 160 soles, bono que fue aplicado en la facturación del mes de marzo del 2020 para los hogares de Loreto, San Martín, Amazonas y el norte de Cajamarca, regiones atendidas por Electrooriente Sociedad Anónima, que en su conjunto cubren el 37.22% del territorio nacional. Vamos a hablar entonces en estos momentos, Carlos Maurilio, de Leticia, la toma de Leticia y también qué es lo que sucedió aquel 1 de septiembre del año 1932, conocida como la toma de Leticia. ¿Y por qué se denomina la toma de Leticia? Porque un grupo de amazónicos, de loretanos, fue hasta Leticia a recuperar cuando el gobierno no daba ningún tipo de apoyo a la gente que deseaba recuperar Leticia. Se había constituido inclusive en Iquitos la Junta Patriótica de Loreto, que hacía colectas, hacía tipo de donación para que los loretanos, los amazónicos, recuperen Leticia. Estamos en comunicación con Fernando Montalbán, que es hijo de quien ha escrito un libro importante también sobre la toma de Leticia y que evidentemente es uno de los pocos libros que trata de este hecho histórico. El rescate de Leticia debería ser agendado obligatoriamente en los colegios de la región Loreto, por lo menos. El día de mañana se va a presentar un libro sobre este acontecimiento histórico escrito por un colombiano que ha estado investigando este hecho no solamente en su país, sino también en el Perú. Hay muchos libros que tratan del tema, pero no con la amplitud de los estudios que se han hecho en Colombia. Como les decía, inclusive el Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, en sus memorias, escribe sobre este conflicto y dice que se debió a un lío de faldas, minimizando tal vez un acontecimiento histórico importante y además no apegado a la verdad, pero los premios Nobel también se equivocan. Estamos en comunicación con Fernando Montalbán. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Qué gusto de saludarte, qué gusto de escucharte y qué gusto de estar en tu programa. Bueno, señor, efectivamente. El gusto es por este 1 de septiembre que debería marcarse en rojo en el calendario de Loreto, ¿no? Y yo te tomo la palabra, Jaime, porque hace años, muchos años, cuando yo presenté el libro, en la segunda edición, luego de 37 años de la primera edición que presenté en el Irapay, y yo propuse, hablé con la gente que estaba en Irapay, decía que el 1 de septiembre debía ser declarado el Día de la Dignidad Loretana, sí. un poco más el Día de la Dignidad Amazónica, porque sí, nosotros los loretanos, los 57 loretanos, ¿no? Que rescataron Leticia, arriaron la bandera colombiana e izaron la peruana. Esos mostraron una dignidad que debe ser siempre resaltada, siempre recordada todos los años. Por eso yo sugiero y me auno a tu
pedido, a tu campaña, a tu deseo, Jaime. Es que nos faltan esas fechas, Fernando, nos faltan esas fechas que sean de recuerdo histórico. Se habla en agosto, el retorno de Tacna a la patria. Todos los Así años es. hay discursos, hay acontecimientos. En Iquitos, en Loreto, está olvidado este 1 de septiembre de 1932, siendo un hecho Así es. que, claro, que hemos perdido territorio, es verdad, pero la gesta, la acción en sí, es de un patriotismo, ni siquiera diría radical, sino en la práctica es la demostración de un sentimiento loretano, ¿no? Por supuesto, de dignidad, Jaime, de dignidad, Dignidad. porque es inaceptable que mediante este decreto secreto hecho en 1922, bajo no sé qué circunstancias, con cuestiones pecuniarias, se entregó ese inmenso territorio, miles de hectáreas a Colombia, ¿no? Entonces, la gesta, esa dignidad de ir, ¿no? Y rescatar, arrear esa bandera intrusa e izar la peruana, es un acto que todos los años debía recordarse, todos los años. Ahora, para después hablar qué podemos hacer para recordar esa fecha, ¿podrías narrarnos, tú que conoces muy bien y seguro que habrás leído en varias oportunidades el libro de tu padre, en qué circunstancias se produce este rescate de Leticia, Fernando? Mira, los peruanos que vivían en Colombia, en lo que ahora es Colombia, en Leticia, de repente fueron expulsados, sacados así, a empujones, de mala forma, sacados de la tierra que era suya, en la que siempre vivieron, y se pusieron los colombianos ahí. Entonces esa era una afrenta. Una afrenta. Yo tuve la suerte de conocer a Manuel el Escuro, por ejemplo, que era de mi barrio, vivía en la calle Tabaragüez, donde yo vivía, ¿Ya? ¿no? Tío de Hugo Savera, que fue uno de los presentadores de la segunda edición junto con Alberto Chirifa ahí en el Irapay, ¿no? Y mi padre estuvo con el papá de Hugo Savera también, ¿no? Con Carlos Savera Capillo, ¿no? Ellos estuvieron ahí en Leticia. Y recuperaron Leticia. Recuperamos Leticia por que es 200, como 300 días. 297, dice Alberto Chirif. Así es, sí, claro. Y Alberto fue una de las personas principales que sabe de estas cosas también, ¿no? Él fue un gran presentador del libro. Ahí en el Irapay, ¿no? Entonces, para la juventud loretana era incomprensible, ¿no?, que se tratara de esa forma a los peruanos. Entonces, de repente se ofrecieron voluntarios y mi padre fue uno de esos voluntarios. Fueron a ayudar. Participó de eso, ¿no? Se fueron a ayudar a los 57 loretanos que sabían que habían entrado a Colombia, habían expulsado a las autoridades colombianas, habían expulsado a la población colombiana, y a eso fueron los muchachos estos, entre los que estaba el gran amigo de mi padre Acosta, de la dinastía Acosta, esta de los hoteleros, ¿ya? Don Carlitos Acosta, eran muy amigos, muy amigos. Se fueron, pues de repente se encontraron en el cuartel y ya les dieron sus uniformes y bundungún a la lancha y a recuperar Leticia. No, la Leticia ya estaba recuperada, a reforzar a aquellos 57 que habían tomado Leticia. Ahora, Iquitos también participó activamente, porque yo recuerdo haber leído periódicos de la época en donde la población participaba haciendo donativos no solamente de dinero, sino de utensilios, de ropa también. O sea, se involucró a toda la gente en esta gesta, ¿no, Fernando? Completamente. Las damas loretanas hicieron una hermosa bandera que en un momento dado estaba en la biblioteca masónica, junto con la espada del teniente, ¿no?
Ahora, de la Rosa. siendo el rescate de Leticia el 1 de septiembre de 1932 y luego que por este tratado de Leguía y todo ello que se ratificó luego de la muerte de Sánchez Cerro, bueno, una historia ahí presidencial medio tétrica, pero cuando Así es. se retornó Leticia a los colombianos, ¿qué sentimiento, qué te contaba tu padre de toda esta situación? Habría un sentimiento terrible también, ¿no? Una frustración inmensa, Jaime. Y además de eso, previo a ese retorno a Iquitos, hubo la corte marcial a Hildebrando Tejedo, Ya, que del frente de batalla de Leticia se fue a Iquitos, ¿no? Argumentando que estaba enfermo, pero era para levantar a la tropa del regimiento Cazadores número 17, para levantarlos y darle más fuerza militar a a la acción. la toma, a la acción, claro. Pero hubo traiciones, siempre hay traiciones, pues, ¿no? Sí, pues sí, Entonces, la historia está llena de esos, ¿no? sí, entonces ya lo sometieron a una corte marcial, a él lo condenaron a 25 años de prisión, hacía un montón de gente, un montón de soldados, cabos y clases, ¿no? El patriota que recuperó, acusado de traición. No, era un efectivo militar, era era un militar. Los amigos, mi padre y los amigos de mi padre no eran militares, eran voluntarios. Pero de todas maneras ¿No? hicieron una gesta patriótica, ¿no? Pero claro, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así como dentro de los 57, el único militar era el teniente La Rosa, el único militar. El resto eran el ingeniero Ordóñez, eran civiles, pero que estaban enardecidos por la traición artera esta, ¿no? De entregar de medianoche, regalar, ¿no? Territorio peruano, ¿no? Y mira qué casualidad, el único territorio peruano que se regaló siempre fue el de la selva, siempre. Sí, pues, siempre, ¿Mm? curiosamente, ¿no? Tienes el Acre. Ahí está el mapa de lo que hemos cedido a Brasil, lo que hemos cedido a Colombia, ¿no? Ahí está Claro, para recordar no solamente eso. Ahora, Fernando, está bien el hecho histórico, hay que recordarlo, hay que meterlo a los estudiantes y todo ello, bien, pero ese hecho histórico no es revalorado oficialmente. Yo recuerdo que fue el año 1993 cuando fue presidente del CETAR el señor Morey Menacho, Raúl Morey Menacho. Raúl Morey Menacho. Él hizo una ceremonia inmensa en el Salón de Actos Ramón Castilla porque él dijo, yo soy presidente de la región y por lo tanto sé de todo esto porque mi familia ha participado y voy a hacer una ceremonia. Es la única vez que vi una ceremonia con toda esa grandiosidad que tiene el hecho y todo ello. Y yo me pregunto, claro, eso fue porque el señor Raúl Morey Menacho tenía familiares que participaron, pero no se necesita tener familiares que han participado para revalorar eso. Pero ¿cómo se puede hacer para que una autoridad que no tenga conocimiento de este hecho por lo menos revalore esa fecha? Para ya no este 2020, evidentemente, el 2021, el año del Bicentenario, tendríamos que hacer una cosa grandiosa por el 1 de septiembre, más allá del 28 de julio, ¿no? Claro, así es. Mira, déjame decirte, Jaime, Sí. que cuando estuvo de presidente regional el señor Meléndez, ¿Ya? ¿no? Fernando Meléndez. Yo ofrecí, ya no recuerdo el nombre de la persona, ofrecí donar 40 ejemplares de la nueva edición, de la segunda edición que yo tengo. Porque yo sé que cada gobierno regional tiene su oficina de enlace acá en la capital. Claro, sí, sí. Entonces les dije, mande usted a una persona de su oficina de enlace a recoger los 40 libros de mi casa. Nunca aparecieron. Nunca aparecieron. Eso demuestra el desinterés por el tema, pues, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué sentimientos tienes tú cada 1 de septiembre? De hecho, que es inolvidable para ti.
pero Sí, ¿qué sentimientos contrariados tienes mira, al ver que en Iquitos, en la región Loreto, en Caballo Cocha, en Santa Rosa no se hace nada cuando ahí debería ser, digamos, por lo nada. menos si sale el pabellón nacional, ¿no? Claro, sí, yo planteé, cuando estuve hace 4 años en la presentación esta, planteé que se declarara feriado laborable, que Ujú. se declarara Feriado feriado, laborable. porque ya, que sea el 1 de septiembre el Día de la Dignidad Loretana, ¿no? Pero que no signifique para el jaleo, para la cumbiamba, ¿no? Sino que No, sea un feriado recordado con ceremonias, con una ceremonia en la Plaza de Armas, con el izamiento del pabellón nacional, es decir, que se recuerde la dignidad que tuvieron los antepasados, ¿no? Y rescatar territorio peruano. sí, pues porque fíjate, han pasado 88 años, 88 años, sí. 88 Sí, sí. y los relatos que yo he leído hoy, y que uno de ellos es que tú nos hablas, pues te hace vivir ese acontecimiento, ¿no? Cuando uno lee, piensa que está sucediendo eso. Así es, Y sí, entonces sí, sí, deberían... sí. Y sabes lo que a mí me provoca, no sé, un sentimiento encontrado, es saber que, por ejemplo, los jóvenes historiadores colombianos están revisando esa historia. Y el libro que se va a presentar mañana justamente, Sí, y que tengo a la mano, ¿no? De Carlos Camacho, que estuvo en Iquitos, en la biblioteca. Entonces, yo le puse en contacto con Joaquín García, con Hugo Saavedra, cuyo padre también estuvo en el frente. Juan Carlos de la Serna Sí, va a presentar este libro, va a estar también en la presentación, me dicen. sí, Que sí, es... sí, Ujú. claro. Entonces, ellos han iniciado una saga de investigación histórica sobre este acontecimiento, el que no se sabía nada, ¿no? Y Carlos Camacho me dice, Fernando, yo termino mi libro con lo que narra tu padre en su libro. O sea, el interés de él nació al leer la primera edición del libro de mi padre, Ah, mira, ve. ¿no? Entonces, a mí O realmente me sea, da el libro de tu mucho, padre sirvió de inspiración para un colombiano. así es, Ujú. más que de inspiración, una suerte de inquietud por investigar, ¿no? Sí, pues. ¿Qué cosa ha pasado realmente? Pero Y sabes que esa también acá hay parte, otra reflexión, Fernando. ¿Quiénes publican el libro? La Universidad de San Marcos con una institución colombiana, ¿no? Hay que falta involucrar a las universidades también en esto para que digan a un investigador, a un historiador, señor, usted investigue desde el lado peruano el 1 de septiembre de 1932, cómo estaba Iquitos, cómo estaba la frontera. Entonces, se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero también no hay apoyo académico para ello. así es, así es. Por ejemplo, el fondo de la Universidad Católica, el fondo universitario, el fondo editorial está detenido porque no tienen dinero, ¿no? Y déjame decirte, Jaime, que este libro que se va a presentar mañana, no es, se va a presentar por la Universidad de San Marcos, Sí, ¿no? Por mi alma mater, ¿no? que cede el espacio Entonces, ahí. es el espacio, ¿no? Ujú. Es el fondo editorial dentro del FIL, pero es una edición de la Colombiana. Universidad Externada de Colombia, Ujú. y es donde da su cátedra Carlos Camacho, ¿no? Entonces, es Sí, un nosotros vamos libro, a conversar la próxima semana con Carlos Camacho, porque ¿ya? con Juan Carlos de la Serna, porque estos temas, claro, nosotros también como periodistas tal vez cometemos el error de recordar, porque no basta recordar, Fernando, cada 1 de septiembre. Esto hay que ponerlo en No, agenda permanente. Cuando en así octubre, es, en noviembre, en cualquier fecha, hablamos, o sea, meter como la música, meter estos temas históricos que podrán, digamos, no ser masivo, pero es de un conocimiento necesario para la gente. así es, así es, Sí, así es. Yo me he encontrado con paisanos que no saben quién es Fernando Lores. sí, ¿Te imaginas? sí. ¿Te imaginas? Te voy a hacer llegar, hay un libro que se llama precisamente El héroe de Güepí, escrito por un ¿Mm? coronel del ejército morachimo, que, Lorenzo Moravia.
Lorenzo Morachimo, que Tierra Nueva lo publicó, señor, con autorización de la familia Morachimo, y que es verdad, tú sabes que en el distrito de Fernando Lores los estudiantes no saben quién ha sido Fernando Lores, pero también los estudiantes no conocen la época del caucho, Fernando. Yo he tenido amigos y hemos hecho exposiciones de la época del caucho hace más o menos 5 años, y me decían, señor, ¿pero qué es la época del caucho? Nosotros no sabemos, ¿no? Y no es culpa del estudiante, ¿no? Sino que no está en la agenda, en la currícula. No está en la currícula. Pues exacto. Entonces, hechos históricos de este tipo no están. Así es. Entonces, imagínate, en nuestra tierra, si en nuestra tierra hay mucha gente que no conoce eso, imagínate acá, en la capital y en el resto del país. No, pues, hay nada. Menos. No, menos. Y claro, porque nos dicen, pues, si ustedes de Loretano no se preocupan de eso, pero como te digo, Fernando, hay que machacar en esto, hay que seguir insistiendo, porque claro, ante esa deficiencia hay que persistir, ¿no? Entonces, no... Jaime, sí. Vamos a machaconear. Yo te ofrezco 20 ejemplares. El problema es que tiene que recogerlos de mi casa, porque son ejemplares... No, señor, pero lo mandamos a recoger. ¿De dónde? Usted nos da la dirección, en qué distrito vive, y lo mandamos, y leemos pasajes del libro, y acá, y regalamos los libros para que la gente conozca en Iquitos, y podemos, no me dejes entusiasmar mucho, pero podemos hacer hasta un concurso para el Bicentenario, un concurso sobre el libro, y se reparte libros a los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en Pulchana? 500 estudiantes de secundaria, a los 500 se les regala el libro por una institución y se hace un concurso sobre la toma de Leticia basado en el texto, en el libro que tú tienes. Vamos haciendo eso. Monografía. Exacto, porque eso hay que hacer, hay que incentivar el pensamiento crítico a la gente. Por eso es que a veces dicen, no, seguimos la corriente como borregos cuando no conocemos la historia, ¿no? Eso. Sí. Se trata de eso, conocer la historia para saber qué es lo que fuimos y qué es lo que seremos. Perfecto, señor. Que haya servido este 1 de septiembre, 88 años después, para estar dialogando y a ver si salen algunas cosas bonitas y podemos hacer, tal vez con la editorial y todo, una edición bicentenaria por el bicentenario del país, del rescate de Leticia, que es... yo he estado conversando ahora con Alberto Chirif y me dice que ha disfrutado mucho su lectura y ha estado en la presentación y todo ello, pero claro, como somos una isla, son hechos aislados, ¿no? Sí, pues así es. Bueno, ha sido un gusto, Fernando, ha sido un gusto. Un gran gusto. Sí, señor. Seguimos comunicándonos, Jaime. De todas maneras, señor, muchas gracias, Un gran abrazo. Un gran abrazo a usted también, muy amable por su paciencia y por su tiempo. Y así hay hechos históricos acá en Iquitos, en Loreto, en Caballococha, en Requena, en Nauta. Saben, por ejemplo, que en Loreto, Nauta, que es la ciudad más antigua de la región Loreto, ahí hay una tradición cucama maravillosa, líderes indígenas cucamas que deberían ser rescatados por su valor, su heroísmo y su persistencia en preservar su identidad. Hoy es 1 de septiembre. Hace 88 años, los loretanos tuvieron una gran gesta, más allá de lo oficial, más allá del Estado. Por eso nosotros siempre decimos acá, correcto, el Estado llega tarde, mal y nunca. Pero ¿qué hacemos desde Loreto? ¿Qué hacemos desde nuestra tierra para mejorar la educación? ¿No podría el gobierno regional, la Dirección Regional de Educación de Loreto, incluir en la currícula regional un curso sobre la época del caucho, donde se dice han muerto 30.000 indígenas por la zona del río Igaraparaná, en la zona de Colombia se conoce, que motivó inclusive con la presencia de Roger Casement, un cónsul británico, que el premio Nobel de Literatura del año 2010, Mario Vargas Llosa, escribiera El sueño del Celta. Hasta eso tenemos. Pero no hay ningún interés. Y por eso será por la perspectiva que tiene cada uno, pero cuando se dice se va a sembrar 50 millones de plantones de árboles frutales, ¿cuántas viviendas hay en Iquitos? ¿60.000, 70.000?
70.000 libros se podrían repartir sobre la historia de Leticia, sobre la historia de los Iquitos. Y sobre ese libro, hacer concursos para que la gente entienda cuál es ese acontecimiento histórico. ¿Y cuánto se gastaría en ello? Miren, que 20 millones en siembra de plantones y de hortalizas, 20 millones de soles. Y los que critican el cemento no hacen nada por dar ese tipo de obra a la gente. Esas son las cosas. Nosotros nos retiramos, amigos seguidores. Volvemos mañana a partir de las 8 en punto de la noche. Me indican que internet está padrísimo. Padrísimo es mexicano, creo, ¿no, Maurilio? ¿Qué mexicano es padrísimo? No, en Charapa, ¿cómo sería? Está feísimo. Está feísimo el internet en Iquitos. Es una dificultad tremenda. Así que nosotros regresamos el día de mañana siempre a partir de las 8 en punto de la noche. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana.